Mirá nuestras propuestas en www.unideasweb.com. @ está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio @ generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Auspicia en este programa Estudio Arte Nazca, productora audiovisual. Tejiendo nuestra historia, canal de noticias independiente de Bolivia. Lideresas Unidas de la Via Yala, Organización Política de Derechos Humanos, Arte y Cultura de Mujeres Unidas de América. El Ágora de los Murciélagos, portal y biblioteca virtual esotérica donde la información oculta está para vos. Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Puyucagua, agrupación política y artística. Y Qué Coqueta, ropa y diseños exclusivos de Gaby Golu. Bien, estamos al aire nuevamente con La Vanguardia Online. Nos acompañan aquí Ricardo Romero, quien les habla. Está Verónica Baston. Hola, Pablo Álvarez y Buenas, ¿qué Rodrigo tal? Borges. ¿Qué tal a todos? Gran equipo de La Vanguardia Online bajo la producción y coordinación técnica de Radio @. Estamos nuevamente en este programa que vamos a empezar a hacer ejes temáticos de La Vanguardia Online. Hoy vamos a trabajar específicamente un tema que se ha abierto ya en el programa anterior, que tiene que ver con el Pandora Papers, ¿no? Esta filtración de información sobre mecanismos de, digamos, de evasión fiscal, como se dice, o eludir, dicen algunos que hacen este mecanismo, para a través de los paraísos fiscales o guaridas fiscales, como quieran llamarlo, evitan tributar a las distintas estados y con eso también beneficiarse porque logran evitar pagar una determinada cantidad de impuestos. Cuando no, también, que es lo peor, filtrar y hacer mecanismos para, con dinero de actividades ilícitas, buscar un blanqueo o un mecanismo en el cual se legaliza estos informes. Nosotros acá hicimos una pequeña presentación, no sé si la están viendo, ¿no? La primera discusión es si son paraísos o guaridas fiscales, ¿no? ¿Qué son? Ahí nosotros estábamos trabajando con esto de la discusión de qué es lo que son. Básicamente son mecanismos de evasión, ni más ni menos, porque son territorios con estatus de Estado. Digamos, acá cabe aclarar que hay un espacio territorial que a nivel internacional se le asignó la soberanía estatal. Con eso, las características que tiene, que son sistemas tributarios flexibles o casi inexistentes, tienen un esquema bancario confidencial, secreto, con lo cual restringen el acceso a información de quienes tienen su dinero ahí, y además trabajan con una estructura de empresas virtuales, ¿no? O virtuales en el sentido que solo existen en los papeles, no tienen empleados, no tienen, por ahí tienen sede física, pero no tienen mecanismos de escritorios ni nada por el estilo. Y esto le permite hacer este mecanismo que estamos graficando acá. Si está la empresa, genera un sello A que tributa, no lo va a tributar en el estado original, sino lo va a tributar en el estado G, digamos que es el paraíso fiscal o la guarida. Y esto después lo deriva incluso a veces en un sello B, porque a veces lo que se trata de hacer es el mecanismo de mamusca, ¿no? Es decir, nunca se sabe cuál es realmente el origen de los fondos de cada uno de ellos, y entonces este mismo sello B o lo deriva al Estado con algún blanqueo, o directamente incluso lo hace ingresar a la empresa con algún mecanismo intermedio, que puede ser algún otro sistema bancario. De hecho, este sistema es lo que permitió analizarse entre los Pandora Papers, ¿no? Porque hay distintos actores involucrados, ¿no? Fue una filtración de 12 millones de documentos de diferentes fortunas y personas, con más de 330 políticos de 90 países, presidentes, exmandatarios, una lista muy grande que está y sacudió América, el mundo y América Latina, por ejemplo. Ahí en América Latina tenemos 3 presidentes actuales en funcionamiento que están involucrados: Santiago Piñera de Chile, Guillermo Lázaro de Ecuador,
o Luis Abinader de República Dominicana, ¿no? Una gran fuente de información que marcó todo un entramado que están participando bancos internacionales, firmas de abogados, multinacionales y otras redes incluso delictivas que, digamos, lo que hacen básicamente es sacar dinero de los contribuyentes, perdón, en realidad de los ciudadanos, porque son contribuyentes que no hacen estas contribuciones en los estados locales. Y esta es un poco una introducción para hacer una reflexión sobre este impacto internacional y lo que significan estos documentos. Lo dejo acá para el análisis a ustedes, les doy la palabra, ¿qué opinan? Sí. Rodrigo. Sí, me parece muy importante, Rodrigo. ¿no? Es que, ¿qué tal, Rodrigo? Rodrigo Borges. El tema es que con tantos millones de documentos, yo creo que un poco lo que puede pasar, o tratan de hacer a veces los grandes medios, es como diluir en esa marea de información las cosas que pasan, ¿no? Incluso para el formato periodístico lo que importa son como ciertos nombres, ¿no? Se pierde un poco todo el entramado, la arquitectura que hay ahí de evasión, ¿no? Además, es un poco lo que quería señalar yo, que es la estructura que está jugando en la actualidad. Recordemos que este sistema tiene que ver con los años 70 en adelante, con la nueva estructuración de la globalización. ¿A qué me refiero? Los estados nacionales, con la formación de lo que fue el estado de bienestar de los años 30 y específicamente la Segunda Guerra Mundial en adelante, generaban una estructura tributaria que permitía redistribuir ingresos. Entonces, lo que marcaba, lo que fue el círculo virtuoso, que todos reconocen que es el periodo de mayor crecimiento a nivel internacional en términos de tasa de crecimiento, de bienestar social, etcétera, en los años 45 a los años 70 aproximadamente, fue básicamente con estados nacionales fuertes que regulaban y redistribuían. Lo que empezaron a hacer las capitales internacionales especialmente es, entre otras cosas, descentralizar su producción, que es la base de la globalización, pero por otro lado, generar una flexibilización del sistema financiero internacional, más que nada también con los petrodólares y la crisis de 1973. Y esto lo que provocó también es todo un artilugio. Acá estamos viendo el esquema financiero, porque también pasa en el esquema comercial y en el esquema productivo. En el productivo, por ejemplo, buscando aquellos países en donde es más barato producir o donde hay menos leyes laborales que protejan a sus trabajadores. Vieron que ahora esta globalización productiva lo que marca es que si tenemos un celular, el software se hace en un país, el microchip en otro, el ensamble en otro y la venta en otro país. En cada lugar lo que se está evadiendo es el costo más barato, el tributo más barato, y siempre en favor de la estructura de beneficios de las empresas. Lo mismo se da incluso con mecanismos de comercialización, para evadir. Por ejemplo, ustedes ven que el tema de la soja, ¿cómo es posible que Paraguay exporte más que la capacidad productiva que tiene su espacio territorial? ¿Por qué? Porque muchos productores argentinos pasan ilegalmente a la zona del territorio paraguayo, la producción de soja, y desde ahí exportan. ¿Por qué le exportan desde ahí? Porque Paraguay es más barato pagar el tributo, y en ese sentido tienen un remanente por hacer esa traslación, eso es evadir impuestos de acá a donde se lo mire. Y en ese sentido, los varios mecanismos, está que estamos viendo, que como en algún momento algunos dicen, y eso un poco lo vamos a ver en la segunda parte, no implica en sí un delito, entre comillas, pero lo que va a marcar es toda una estructura que evita que vos caigas en un delito o te legaliza una acción ilegal o que sería ilegal en el Estado territorial, porque vos lo que estás haciendo es sencillamente una actividad productiva que otros actores, otros ciudadanos tienen que tributar, vos no lo tributás porque buscaste esta evasión, esta eludición, como dicen ellos, o eludir, para dejar de pagar tributos. Los mareé, ¿no? No, Tremendo, tremendo. La verdad que es de una película lo que estás contando.
Vamos a ver todas las películas, porque ha inspirado el cine los mecanismos de evasión Sí, a es partir que, de analizar eso, ¿no? yo creo que la evasión es tan gigante que beneficia justamente a un montón de cuestiones que tienen que ver con impositivas a nivel de escala global, que incluyen inclusive, si tenemos que hablar del cine, a cómo esas grandes acumulaciones de dinero de esas producciones monstruosas, ¿no? Que uno se pregunta si pagan impuestos, si, digamos, todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual, en este caso norteamericana. Me adelanto un poco al último bloque, pero en este caso yo hoy les envié hace un rato una cantidad de películas que hay sobre temas que tienen que ver sobre evasión fiscal y evidentemente debe ser algo muy conocido para los productores ejecutivos y para los financistas de ámbitos industriales que tienen, digamos, como mucho volumen y mucho poder de capital, hasta el punto, digamos, que tenemos bastante cerca la imagen de la figura de Christine Lagarde, no sé si se acuerdan, la exdirectora gerente del FMI, que estaba muy contenta con la llegada de Mauricio Macri, y que no hubo ningún problema, digamos, en generarnos un hueco económico a la Argentina, prestándole una cantidad de dinero insólita, supuestamente violando los estatutos del FMI. Digamos que todo ese tipo, digamos, de transacciones espurias están hechos por estos ladrones de guante blanco, ¿no? Vos lo acabas de explicar excelentemente bien. Es un tema muy entrevesado, peligroso, inclusive, dado que los mejores estudios de abogados están Esa es metidos en otra, sí, siempre hay un los grandes estudio bufetes, ¿no? jurídico, claro, avalando o buscando estas argucias técnicas para evitar. Se escuchan bombos o platillos, etcétera, está la hinchada de San Telmo protestando porque le cerraron la posibilidad de público al partido que se va a jugar el miércoles, ahí en San Nicolás, de San Telmo y Argentino Junior. Y entonces están justo en la puerta de mi casa, yo vivo a 20 minutos de San Telmo, y estamos pácate. Así que, y el fútbol después podemos ver que tiene también grandes mecanismos de evasión. Por ejemplo, este mecanismo de a veces un club chiquito o un club casi inexistente compra un jugador muy barato desde Uruguay, esto es el otro mecanismo de triangulación, donde ahí Uruguay tiende o por esa estructura, se busca de dónde pagas menos impuestos. Se paga muy, después se vende desde ahí jugador hacia Europa y entonces se evita que se tenga que pagar a jugadores argentinos vendidos por este mecanismo. Ahí está es una triangulación dice, muy fuerte que está marcada en el fútbol, y así otro. Y otro mecanismo también al revés, de la vuelta. A veces hay formas o formatos que tienen que ver con los mecanismos de las asociaciones civiles o ONG o fundaciones específicamente, que terminan después blanqueando de otra manera, como por ejemplo financiando tanto a ONG locales o mismo directamente a candidatos, ¿no? Favoreciendo a ellos. Ahí yo vi recién al respecto un listado de fundaciones que están financiando. Richard, al respecto de lo que estás diciendo de financiando fundaciones y candidatos, hoy me llegó un TikTok y una difusión de datos de que hay dos fundaciones que están poniendo plata a los libertarios, a Milei, por ejemplo. Y otro punto Sí, que quiero... Libertad y la Fundación Libertad específicamente, Claro. son fundaciones que además financian todo un sistema de redes en el cual se superponen. Ustedes ven que hay constantemente publicidad en las redes en este momento, en todos los mecanismos que tienen que ver con las apps sociales en los medios, que están financiados por estas organizaciones y constantemente están saliendo. Entonces el gran impacto que va a tener la viralización se produce justamente por esta lógica en la que están financiados este discurso. Y que
Además, no son neutrales porque los algoritmos generalmente también están manejados y favorecidos para que cierto discurso aparezca y otro discurso más crítico no aparezca, tal como lo marcó justamente la ex empleada gerente de Facebook la semana pasada, que provocó, algunos dicen, ese apagón general. Ujú. Sí. Así, Una nota de color, vieron que hoy salió una... bueno, No, un comentario muy breve. sí, Hoy salió una nota que Lagarde trabajaba para un estudio de abogados muy grande, que están los Pandora Papers. El No sé Baker McKenzie, ¿no? Baker, El buffet más grande del mundo, aparentemente, Claro. que tiene presencia en 46 países y 7.000 letrados, ayuda a multimillonarios y grandes empresas. Salió una nota en página 12. Sí. Y de alguna manera lo expuso lo que se llama el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, el ISIG. Sí, son los que hicieron investigación que da origen al Pandora Papers. Exactamente. Lo más importante que vamos a tener es también ahora ver el impacto en Argentina. Les propongo después, si les está gustando el tema, acuérdense de suscribirse, de darle like al video y seguirnos en todas las redes, a La Vanguardia Online, y no dejar de seguir viéndonos ahora, porque ya venimos al análisis de los Pandora Papers para la Argentina. ¿Qué les parece? Un poco de música y seguimos. Dale, cómo no, Diego. Ahí vamos con Jardines Afganos, que vayas a ver si no hay algún tipo de paraíso fiscal en este momento, lamentablemente. Esta es La Vanguardia Online. Seguinos en Facebook, Twitter, TikTok y todos los medios que vos quieras. Instagram también, por supuesto. Mandanos comentarios, fotos, videos y lo que vos quieras y tengas ganas de compartir con nosotros. Aquí estaremos reflexionando la política actual. La Vanguardia Online.
gracias. Gracias, Diego. Estamos, Bueno, acá estamos de vuelta, Ricardo. volvimos. ¿Pusiste en orden Acá la estamos. Telmo? Ahora, qué loco que no los dejen jugar Parece que sí. en su estadio después de haber visto por televisión tanto el partido del otro día de Argentina No. como ¿no? el aforo en un casi 100%, que no permitan que San Telmo, con todo respeto, que tiene, digamos, una hinchada muy profusa en cantidad de gente, no les permite llenar No, digamos, el tema no es eso, el tema es que se jugaría en un estadio que fue preparado en San Nicolás, se iba a jugar con las dos hinchadas, la hinchada de Argentinos Juniors y la hinchada de San Telmo. Ambas no son masivas, de verdad. Iba a ser un partido tranquilo, de hecho ya habían empezado a vender entradas. Sin embargo, de repente la Provide, creo que es la Secretaría ¿cómo es que ve la violencia deportiva, ¿no? El programa de violencia deportiva de prevención, dice no se puede jugar y bueno, suspendió la participación de hinchadas para ambos clubes. Entonces se va a jugar sin público, lamentablemente. Quería marcar, no sé si vos querés, Verónica, está Caterina Iriala, María de los Ángeles de Achiaelli, escuchando el... Yo, antes de que te introduzcas en esta parte del PowerPoint, quiero decir una cosa breve, porque el tema, primero saludar a toda la audiencia, a Caterina Irala, a María de los Ángeles, a Laura Baston, a las lideresas que están ahí presentes. Justamente, no nos olvidemos que estamos en un feriado significativo, simbólico, con respecto al concepto de descolonización, de soberanía, de desligue de todos los bastiones que someten a nuestra América, a nuestra Via Yala, como se reconoce a América Latina, en el concepto originario, en el lenguaje ancestral. Y esto de los papers, esto de los paraísos fiscales, los papers nos remiten obviamente a la salida a la luz de esta gran trampa, es antisoberano, va en contra de los intereses y de los intereses autónomos y soberanos de nuestras finanzas, de nuestras economías, que supuestamente por las constituciones nacionales que tenemos, de repúblicas que tantos héroes y heroínas han luchado desde el grito de Tupac Amaru, que fue con Micaela Bastidas, quienes fueron los primeros en alzarse contra los corregidores. Esto es una nota al pie y no es tan una nota al pie. Estamos el 12 de octubre, se conmemora un año más de 500 años de sometimiento, del advenimiento de Cristóbal Colón y de los genocidas que sometieron a nuestros pueblos originarios. Entonces, esto es seguir haciendo cultura cipaya, y lo peor de todo es que no solo hay dirigentes políticos, consultoras, sino que también hay personalidades ligadas a lo simbólico. No puede ser deportistas, empresas. Entonces creo que, y quiero dejar este llamado de atención y esta reflexión, y también aprovecho este momentito que me han cedido ustedes, caballeros, así ya le paso la palabra a Richard, que tiene mucho que explicar ahí preparado, porque mañana es el Día de la Descolonización, que se reconoce acá en Argentina como el Día de la Diversidad Cultural. Pero yo creo que ese mote le queda chico. Habría que ponerle directamente el Día de la Descolonización, porque es un proceso que se abre en 1780 con el grito de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, como bien dije antes, y que todavía está abierto, las venas abiertas de América Latina. Nada más, gracias. Bueno, ligando a eso hay un vínculo con que si antes fue la extracción de materiales de oro, específicamente, hoy es la extracción de divisas. El mecanismo de sistemas fiscales, que además, aclaro, muchos de estos estados son subsidiarias o son estados protegidos por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Gran Bretaña o Francia,
Con lo cual hay incluso por el Vaticano, ahora se me voy a acordar cuál era el otro estado, en el cual están generando un trasfondo en el cual condicionan y extraen divisas o permiten que gente se lleve divisas de los países, especialmente latinoamericanos o sudamericanos, en mecanismos de fuga. Y esto es lo que provoca también las tensiones sociales. De hecho, acá lo quería marcar como el listado que aparece en los Pandora Papers ahora, los más recientes, pero están involucrados muchos de ellos. Hay un sonido, ahí está Zulema Menem, Humberto Grondona, Mauricio Macri, algunos jugadores de fútbol, financistas, Durán Barba, Daniel Muñoz, digamos, hay de todo lo que tenés mezclados ahí, funcionarios que están vinculados a eso. Básicamente lo que provoca es menos recaudación para los estados, un déficit fiscal, endeudamiento, intereses abusivos para los países. Estamos en una semana donde se está discutiendo la negociación con el Fondo Monetario sobre deuda que se le dio a la Argentina y que fue fugada, digamos, 70.000 a 80.000 millones de dólares. Y en ese sentido es un poco los déficits que después provocan recortes sociales, cierres de empresas y todo un abismo social y una crisis sobre los países latinoamericanos. En ese sentido es necesario repensar estas relaciones, ¿no? Y como vos decías, sustancialmente lo que provoca cuando vemos este argumento, son los países que tienen una alta presión fiscal o que gastan mucho y el déficit fiscal provoca, lo que vemos es que, por ejemplo, muchos de estos países no tuvieron déficit fiscal a lo largo de estos tiempos y el déficit lo provocó las subidas de tasa de interés y los pagos de intereses de deuda que tuvieron que afrontar estos estados por estos mecanismos de evasión que se profundizan cuanto más se va el dinero y no entran a las arcas públicas para bancar las responsabilidades y la contención de derechos que tiene la ciudadanía, ¿no? Y esto es un poco lo indignante y lo necesario para reivindicar con una transformación de las estructuras fiscales y financieras de los estados. De hecho, la Unión Europea ya ha empezado a poner, entre comillas, listas a ciertos estados considerándolos paraísos fiscales. Me parece que de ahí en más hay que empezar a restringir cada vez más hacia un mecanismo de regulación internacional, un mecanismo de control de circulación financiera. De hecho, en algún momento ATAC había propuesto un mecanismo de tributo de los movimientos financieros. No puede ser que no tributes la movilidad de capital en los distintos países que lo único que hacen es especular, ¿no? La tasa Tobin, exacto, ¿no? Y son todos mecanismos que propician o necesariamente están pendientes en agenda para revisar un cambio global en esta economía globalizada que lo que genera es alta especulación financiera y una fuerte crisis sobre los estados nacionales y los pueblos, especialmente los países del tercer mundo. Sí, y coincidiendo con mucho de lo que decís vos, Ricardo, es muy interesante ver cómo los países hablan de la presión fiscal y son esos mismos países que después toleran la existencia de estos paraísos fiscales o de mecanismos, digamos, que propician la evasión. Vos que sabés mucho más del tema, por ejemplo, Uruguay no es un paraíso fiscal, pero tiene banca offshore, que también no es muy transparente, ¿no? Y un fuerte secreto bancario tiene Uruguay, que muchos argentinos en primera instancia optaban por mandar sus capitales a ese país, ¿no? Aprovechamos, después vamos a hablar también un poquito de fútbol, ¿no? Y el 3-0 hacia Uruguay, pero lo cierto es que Uruguay es considerado ahí. Lo que se llaman paraísos, como dicen los capitalistas, tienen que ver con la estructura fiscal y el secreto bancario. Son las dos condiciones que marcan y condicionan esto. Lo de marco de guarida fiscal tiene que ver con el otro aspecto también de no preguntarles de dónde vienen los fondos, ¿no? Y esto también después, la anuencia, cuando se decretan o se arman mecanismos de, entre comillas, blanqueo de capital, que fue la ley de blanqueo última que tuvo la Argentina en el gobierno de Macri, que permitió incluso el esquema de que una de las empresas de la madre de Macri blanquee financiamiento, el hermano de Macri lo hizo. Son todos mecanismos en los cuales realmente forman un esquema indignante.
de saqueo de las arcas públicas, yo diría, porque esos fondos corresponden, porque esa actividad económica que desarrollan la hacen en el territorio nacional, con lo cual la tributación corresponde al Estado Nacional. Sí, y un tema de, por ejemplo, Estados Unidos, que también tiene listas, uno de los paraísos fiscales más importantes es Delaware, que es un estado en Estados Unidos. En el mismo estado, sí. Brasil se estaba convirtiendo en algo de eso que estaban en una crítica al revés, porque muchos de los estados empezaron a competir entre ellos para ver quién le daba menos, o sea, quién le daba más excepciones fiscales a las empresas para que vayan a poner su sede en cada uno de los países. Eso tiene que ver con otro aspecto también que tiene la globalización, que es la descentralización de los esquemas productivos, y donde las empresas buscan dónde radicar sus empresas en lugares donde hay mayor flexibilización, tanto de circulación de capital como de derechos laborales de las personas y los trabajadores, ¿no? Las y los trabajadores. En ese sentido, me parece también es una fuerte necesidad, cada vez global, ¿no? De acción de parte de la ciudadanía, en el cual se va a tener que repensar también las condiciones de cómo generar una respuesta global. Algo de eso estaba presente. Hemos viajado con Rodrigo alguna vez al Foro Social Mundial, ¿no? Sí. Un viejo esquema de reivindicación social, donde organizaciones empezaban a discutir esta problemática de la globalización, y me parece que nuevamente hay que buscar una articulación de diálogo. A veces se perdió porque en América Latina hubo un cierto faro de discusión con la irrupción de gobiernos progresistas en la región, pero nuevamente creo que retoma en agenda una problemática que es global, que es necesaria discutirla a nivel internacional, y que cada vez más es imperiosa esta visión de un internacionalismo progresista en el cual los pueblos puedan determinar y marcar una agenda de repensar derechos, de repensar acciones públicas y de repensar una redistribución del ingreso a escala global. ¡Qué silencio! Sí, es que dijiste todo, Están Ricardo. abrumados. ¿Qué te diga? ¿Qué más podemos decir? Es un tema tan complicado para el común de la gente, que la sensación que uno da es que en realidad no tiene salida este tema, porque los mismos estados, con sus bancos centrales y sus políticas financieras, y el mismo sistema capitalista en general, digamos, habría que pensar desde el punto de vista qué es el sistema capitalista para el común de las personas, ¿no? Si no es una timba. Entonces, si es una timba, ¿cuál es digamos, el límite? Hay un límite difuso entre lo que es soberanía y lo que no es soberanía financiera, ¿no? Claro. Es tremendo porque, digamos, si hay un nacionalismo, ¿no? De parte de cada política, de cada país, cómo se establece a partir de ahí una idea de respeto o nacionalismo sobre la situación financiera. Y se enturbia ya si entras en el juego del mercado, porque el mercado de alguna manera, visto desde el punto de vista nuestro, es una timba a toda costa, no hay, digamos, mucha diferencia. Es lamentable, pero esto es parte de una estrategia que parecería ser propia del mismo capitalismo para sacarse de encima tal vez, no sé, es una opinión mía, sacarse de encima tal vez algún tipo de resabio sobre, no sabría explicarlo en este caso, para mí es como, es parte del mismo juego y nos hacen ver y como que está mal, como que es lavado de guita, pero ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Desde nuestro lugar, ¿no? Tiene que ver con un tema de la falsa hipocresía, de la ética protestante que sustenta ideales del capitalismo, parafraseando a Weber, el espíritu protestante que otrora lo cimentó, hoy por hoy, y ahora trayendo a Lenin, el capitalismo se recicla y de alguna manera se readecúa. Por eso, como diría el Che Guevara,
que ya que estoy mencionándolo justamente el 9 de octubre, se cumplió un año más de ese terrible asesinato, de su fusilamiento, del gran guerrillero, gran luchador por la patria grande. Al imperialismo no hay que creerle ni un tantico así, con ese maravilloso discurso que dio en la ONU en los años 50. Sí, Pero, perdóname, y habría que parafrasear a Alberto Fernández, que dijo, inclusive Cristina, que dijeron que hay un capitalismo bueno. Cosa que a mí me genera no, como no hay ruido, ¿no? para mí no hay ningún ¿No? capitalismo ¿Cuál bueno. sería el capitalismo bueno? ¿Qué sería? Digamos, Que los me bancos honestos. no hay, Este, no eh, hay. nómbrenme alguno. No, la palabra que utilizó también Alberto Fernández me gustó para una discusión internacional, que es el deudicidio. Acá podemos llegar a otro plano, que es la discusión de las deudas, ¿no? Deudas que especialmente las de los años 70 fueron generadas de maneras ilegales e ilegítimas. Ilegales porque todas fueron en el marco de dictaduras militares. Gran parte del endeudamiento externo que tuvieron los países latinoamericanos fueron con dictaduras militares en connivencia con las estructuras financieras internacionales que financiaron genocidios, ¿sí? Sí, sí. Y dejaron a países con deudas impagables, ¿sí? Con lo cual no son deudas externas, son deudas eternas, digo yo, y son los mecanismos más graves que tienen los países latinoamericanos. Pero El siempre otro fue así. día, no, pero antes de eso, antes de los 70, los países latinoamericanos tenían deudas que se entendían como pagables. Vos tenías toda una composición de 7.000 millones que lo pagás decían, con una cosecha. A partir de eso, vos tenés endeudamientos que a veces superan el nivel total del PBI. Es Sí, insostenible. Ricardo, vos que estás embebido en historia, justamente en este tiempo que estamos con el tema de la descolonización, hay un tema ahí que está tocando escolarmente mi hija, Ágata, con respecto a un periodo famoso en el siglo XIX, con el empréstito de la Baring Brothers de Rivadavia, que duró 1 año y medio en el gobierno y se fue supuestamente para un artículo impreso por el gobierno de la ciudad, se fue agobiado de cuestiones económicas y políticas, ¿no? Agobiado, Rivadavia, me voy para la historia. Y vos sabés muy bien, Ricardo, que le da al Imperio Español lo que era la banda oriental como parte de pago, como una de las partes de pago, o sea, le da En realidad territorio. concede, Argentina en ese momento está en guerra, Argentina en ese momento está en guerra con el Imperio de Brasil. Brasil ya había tenido su independencia en el 22 en Grito de Piranga, y estaba en disputa lo que se llamaba para los brasileños la provincia Cisplatina. Cisplatina, y para nosotros la banda oriental, ¿no? En algún momento en el 16, cuando Argentina declara su independencia, Brasil aprovecha y toma en la región. Posteriormente La Valleja y la nueva configuración del Estado argentino con los famosos 33 orientales liberan a Uruguay y tratan de introducir a la banda oriental dentro de las provincias del Río de la Plata, y se declara una guerra que después de la batalla de Ituzaingó prácticamente estaba definida a favor de las provincias del Río de la Plata, de la República Argentina. Sin embargo, ya las negociaciones que empieza Rivadavia y las termina que los planes el sucesor como presidente, y después la tiene que concretar Dorrego, es la concesión de la autonomía, la formación de la República Oriental del Uruguay. Con eso, la concesión a Gran Bretaña de la libre circulación de un río que va a pasar a ser internacional, que es el río Uruguay. Este marco ya empieza embebido así, ¿no? Continúa con una fuerte presencia Sí, y fíjate que la deuda de ese préstamo se terminó pagando, ¿no? En el año 1904. O sea que, digamos, la estafa. Que además se pide 1 millón de libras esterlinas para hacer inversión pública, de los cuales entran solamente 500.000, 250.000 en letras de cambio, que en realidad vos pedís dinero para gastarlo en lo que querés, ¿no? Para que te den vouchers para comprarle productos a tu prestador. Y bueno, 250.000 libras esterlinas que mis alumnos se quedan cuando le digo esto, ¿no? Porque me quedo a decir, entraron 500.000 y 250.000. Entonces, ¿cuál es la pregunta inmediata? Y las otras 250.000,
Claro. gastos de transferencia o gastos de transacción, digamos. Hubo una corruptela muy fuerte en mecanismos que siguen existiendo en las formas y formatos financieros que tiene la actualidad esa situación. Claro, por lo tanto, bueno, como vos decías, ese deudicidio o el capitalismo bueno son dos eufemismos de lo mismo y evidentemente estamos ante una hipocresía, digamos, financiera que no es una cosa o la otra, es claramente el capitalismo que es su Creo que manera. nos pasamos del break, ¿no? Tendríamos que ya entrar a la música para ir al Bueno, último dale, bloque. cómo no, Pero dale. bueno, nos extendimos y vamos con la música. La Ahí música vamos. de La Fina, Yo Soy Negra, acá La Fina de Cuba, ¿sí? La Rapera. lideresa cubana Yamay Mejía Hernández. Y le saludamos a David Españón, que está ahí escuchándonos y destaca el aporte de Romero en cuanto a los paraísos fiscales. Muchas gracias. Consultas al tarot de manera virtual o presencial al 1127397407. Verónica, tarotista profesional, está auspiciando en La Vanguardia Online. Al fin comprendí, al fin ya no retrocedo, al fin y avanzo segura, al fin avanzo y espero, al fin y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí, al fin ya tengo la llave, negro, 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 negro. Sí, soy negra, sí que yo soy negra, sí, ¿por qué? Yo soy negra, te molesta. Orgullosa de ser negra en esta vida y las que restan. Yo soy negra, sí, ¿y qué? Sí, yo soy negra, sí, ¿por qué? Yo soy negra, te molesta. Orgullosa de ser negra en esta vida y las que restan. Un día 10 nací así como soy y cuando vi la luz sentí la vibración. Mis padres me miraban con orgullo y con amor, diciéndose valiente, tú tienes la bendición. Negra vine al mundo por una razón, defender a los caídos, los que están y a los que son. Conmigo no hables nada de discriminación, la mayoría hemos hecho revolución. Hablo de Malcolm X, hablo del Titán, hablo de los cimarrones, de Cañaveral, hablo de Mariana, hablo de Celia Cruz, de todos aquellos que nacemos ya con luz. Soy como soy, no me creo inferior, inferior es aquel que se cree superior. Puedo ser lo que yo quiera, abogada, cocinera, con mi frente en alto soy la fina pa' cualquiera. Soy negra, sí que yo soy negra, sí, ¿por qué? Yo soy negra, te molesta. Orgullosa de ser negra en esta vida y las que restan. Yo soy negra, sí, ¿y qué? Yo soy negra, sí, ¿por qué? Yo soy negra, te molesta. Orgullosa de ser negra en esta vida y las que restan. Artista, mujer, cubana, rapera, los racistas yo los hago duro frío en la nevera. Bendita piel de Eva no me dieron mis ancestras. Camino con orgullo bien sensual y bien libertad. Tengo tremenda pasta, una ñata y una bemba. Son características que definen una hembra. Bien repartidos los cuerpos y los hombres bien dotados. Cuando estás con uno se te olvida tu pasado. Negra es la nota musical. Dicen que es mala suerte, es un uso coloquial. Y si no lo sabes, es un sustantivo. Ven para que aprendas y decirte el adjetivo. Con mi color bonito voy a morir. Con este super trun yo soy un candil, irradiando luz a todos mis muertos, a los negros que Bueno, ¿con qué seguimos, Ricardo? En este Nuevamente a Laure. Seguimos saludando y hoy vamos a hacer un homenaje pequeño a Gilda. ¿Cuántos? 50 años, ¿no? Hubiese cumplido 60, hoy. 60 años. 60 años hubiese cumplido hoy. La verdad que marcó algunos momentos, ¿no? Que tienen que ver con la irrupción de la mujer en un ámbito musical que era marcadamente por hombres. Algunos dicen que ese esfuerzo que ella tenía que hacer y de liberación estuvo muy presente en un ambiente bastante ríspido. La verdad que fue un tono musical muy interesante
Y sin más, vamos a escuchar la entonación de No me arrepiento de este amor por Verónica Bastos. Bueno, primero aclarar que a Gilda la admiro muchísimo y que la he sentido profundamente. Y aparte, destacar que se ha convertido de alguna manera en una santa popular, a quien le rinden muchos homenajes aún hoy en ese kilómetro 112 donde ella tuvo ese accidente fatal. Y quiero destacar también por qué siempre los grandes baluartes populares terminan así. Hay algo misterioso y no tan misterioso que, bueno, nos hace llamar a la reflexión. Evocándola voy a tratar de hacer lo mejor posible un breve estribillo o una breve frase de su tema No me arrepiento de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. No, ¿quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Es lindo el amor, es lindo el amor. ¿No? Y que el día de hoy no volverá. Bueno, disculpen. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Es lindo el amor, es lindo para enamorarse. El sábado había una conjunción de Venus con la luna, ¿no? Esa mirada, esa luna, media luna, ¿no? Reciente que marcaba esa conjunción de amor, una luna en Escorpio. Creo que me enamoré ese sábado, después podemos contar más, pero lo cierto es que fue una linda noche acá con Gilda que nos dice enamorarse, no arrepentirse, ¿no? Siempre el amor deja algo. Y con esa lucidez de una voz angelical que dio Verónica, vamos a lo prometido, ¿no? Estas películas que nos están marcando el tema de hoy, que es las películas del capital financiero, o la timba financiera, nos va a recomendar Pablo Álvarez. Dale, mira, hay tantas películas sobre este tema. Digamos, siempre está el tema del lavado de dinero, la estafa, la trampa. Sobre los Panama Papers, hace poquito tiempo, Netflix editó una película que se armó un flor de baile, que se llamó La Lavandería, dirigida por Steven Soderbergh, con Gary Oldman y Antonio Banderas y Meryl Streep. Y justamente la película trata sobre eso, ¿no? Sobre lo que son los bufetes de abogados trabajando a favor, digamos, de encubrir todo este tipo de matufiadas. Los abogados, obviamente, están en la piel de Oldman y de Banderas, que son dos personajes tragicómicos. Parecen dos cómicos. Verdaderamente la película es satírica. Y Netflix se arriesgó entre comillas. Son estas cosas que uno piensa hasta dónde lo están haciendo como crítica o lo están haciendo como publicidad, en definitiva, como si fuera una broma, en donde se dan el lujo inclusive hasta de reírse de todo, ¿no? Porque la película recaudó, se volvió una película de alguna manera dentro del ámbito industrial, y de alguna manera fue contemporáneo al tema Panama Papers. Pero otras películas que también trataron temas parecidos, como por ejemplo El Lobo de Wall Street, del año 2013, tal vez la hayan visto, con Leonardo DiCaprio, una película también norteamericana, ¿sí? Que está basada en los hechos reales de un corredor de bolsa neoyorquino, Jordan Belfort, a mediados de los años 80,
un joven honrado que perseguía el sueño americano y que de alguna manera se convirtió en en una especie de bon vivant y de geniecillo de Wall Street, ¿no? Tiene que ver un poco con los manejos financieros y la capacidad que tienen ciertos personajes como para entrar en el juego. Es un clásico. Es un clásico. Ahí contrapuesto, hay dos partes, ¿no? Viste que dice, en un momento le dice, Gordon creo que se llamaba, ¿no? El personaje central, y le dice al otro, no te habrás creído que existe el amor, ¿no? No, porque estaba un poco, la amante había terminado siendo pareja de él, y era una relación, un triángulo medio extraño, y el otro es, no te habrás creído el cuento de la democracia, en un momento le dice, ¿no? Y ahí hay una reivindicación que hace Ataque con todo este sistema de cómo a veces los mercados financieros votan después de una elección y condicionan. ¿Vieron? La elección fue agradable para los mercados. ¿Qué son los mercados? Son los empresarios que están diciendo a quién no y a quién van a bancar o no, cómo va a jugar el esquema financiero, y a veces algunos hablan de la dictadura del mercado, ¿no? Porque a veces los programas de muchos políticos, incluso de izquierda o de derecha o de centro, que están jugando ahí, están condicionados por el planteo que hace el capital financiero, ¿no? La dictadura del mercado es un concepto interesante para trabajar. Muchas gracias, Pablo. Hay que mirar, hay que volver con eso. La verdad que... Esa es una, ¿no? Digamos, ahí puedo nombrar varias más, como por ejemplo, qué sé yo, a ver, por ejemplo, El Contable, una película del 2016, sobre una especie de sicario contable, ¿sí? Fíjense qué cosa, ¿no? Un personaje que se llama Christian Wolff, es un contable y genio matemático, un hombre obsesivo con el orden y con mucha afinidad con los números, que con las personas, que lleva una doble vida como asesino despiadado. Digamos, en esa síntesis es como que está instalado el tema, ¿no? En la sociedad capitalista. ¿No, Rodrigo? Sí, no, y de hecho estaba pensando mientras te escuchaba atentamente, y estaba tratando de meterme, es como esta cosa de cómo transformar personas que son delincuentes en personajes, ¿no? Anecdóticos o hasta un poco simpáticos, ¿no? El lobo Wall Street y todo eso, ¿no? Que después se los usa para memes, y en realidad son personas que en la vida real, digamos, por decirlo de alguna manera, hicieron mucho daño, ¿no? Exacto, sí. Podríamos terrible. Hablar de otro tipo de... tenemos este último minuto para... Exacto, tenemos este último minuto para hacer... Sí, para hacer el saludo ahí. Verónica estaba saludando en el Facebook a algunos que están saludando. Sí, Sosa, Nelly Méndez. Sí, Nelly Méndez, nuestra secretaria general de Iglesias Unidas, y también a Miriam Sosa, lideresa de Venezuela, que siempre nos siguen, y la verdad que siempre aportan comentarios, les gusta mucho este programa, y a María de Los Ángeles, que es socióloga, a Laura Baston, Caterina Hidala, y a David Españón, que es nuestro coequiper, y que está ahí fundando una salita en Iguazú y haciendo toda una tarea comunitaria imprescindible para las comunidades guaraníes de Misiones, en la frontera, en la triple frontera, justo linda con Paraguay y Brasil. Así que les mandamos un gran saludo a todos y a todas. Bueno, nos despedimos todos de La Vanguardia. Acá Ricardo Romero. Pablo. Rodrigo Borges. Sí, bueno, acá Pablo. Y nos queda el tema del partido. Digamos algo. ¿Están contentos con el tema del partido? Felicitemos. Este jueves volvemos a ver y lo charlaremos. Hacemos un balance en el programa que viene. Espero estar, porque justamente tengo que tratar de pasar por la triple frontera para llegar nuevamente a Buenos Aires. Buen viaje y bueno. Si lo logro. Y tenga suerte con San Telmo el miércoles, ¿cierto? Así que... Gracias. Si no, seguramente ustedes manejarán el programa con... Vamos por esa con San Telmo. Hasta pronto. Una cosa, no se pierdan la chispa mediática el jueves a las 20, que también lo pasamos por La Vanguardia Online.